Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Hoy el tema es el Perú y sus problemas. Porque estamos casi en la parte final de una crisis que viene de mucho más atrás. Que viene desde los años 80, cuando este país fue remecido por una gran crisis política generada por un movimiento que buscó y le declaró la guerra al Estado peruano, y por una crisis económica que empobreció a miles de familias peruanas. Después vino un gobierno dictatorial de 10 años que despolitizó al país, generó una política en base a la corrupción que desarmó al Estado peruano, deslegitimó a las instituciones y luego de su caída no se pudo reconstruir el país como hubiéramos querido. El gobierno de Valentín Paniagua, de apenas 9 meses, no tuvo la capacidad de ordenar el país, salvo de dar algunas normas que después se hicieron realidad, como la creación de una comisión para investigar el conflicto armado interno. Alejandro Toledo fue una primera esperanza, una esperanza fallida, porque no hizo nada, y al contrario, utilizó una frase que si la analizamos con cuidado, es una frase ofensiva para los pobres del país. ¿Qué nos decía? No se preocupe, ya va a chorrear. Ya va a chorrear las sobras del festín de los ricos. Ya van a quedar los huesos para ustedes. Ya van a quedar las sobras. Ya va a chorrear. La inversión va a chorrear. Y eso va a llegarles a ustedes. Las sobras. Fue un gobierno que realmente ha pasado a la historia por 4 cosas muy significativas, ¿no? El avión parrandero, la forma como se servía el whisky, ¿no? Metiendo la mano al jarrón de hielo y poniendo los hielos en sus vasos, ¿no? Por ser el cholo sagrado, y finalmente por los 30 millones que le pidió a Odebrecht. Con orden de captura, está en Estados Unidos esperando ser traído al país. Después vino Alan García a su segundo gobierno. Ofreció volver a poner en vigencia la Constitución de 1979, que la hizo el maestro y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, y no la puso en vigencia. Al contrario, manejó la economía de acuerdo al modelo heredado por Fujimori y se benefició del alza de los minerales y del crecimiento del país, justamente por ese boom del alza del precio de los minerales. Terminó su gobierno, fue investigado, tuvo un poder judicial que lo libró de las investigaciones, una fiscalía que lo libró de las investigaciones, pero aún así quedó en el colectivo y en la memoria colectiva la imagen de un gobierno corrupto. Ollanta Humala se volvió a presentar como una esperanza para el país y tuvo problemas muy serios. Primero, no cumplió con la promesa inicial, porque para ganar las elecciones tuvo que firmar una hoja de ruta en la que se comprometía no tocar la Constitución del Estado hecha por Alberto Fujimori.
y mantener el modelo económico que regía en el país. Si no, no ganaba las elecciones. La ganaba Keiko Fujimori. Y ganó Ollanta Humala. Y el primer problema que tuvo que enfrentar al mes de haber tomado el poder fue el levantamiento de Cajamarca, el aislamiento de la izquierda, las declaraciones un poco desaforadas de algunos líderes de la izquierda peruana que se desvinculaban abiertamente de Humala, a quien habían apoyado para que llegue al gobierno, y lo entregaron a los brazos de la derecha, que lo esperaba para utilizarlo, desprestigiarlo y luego destruirlo. De ahí vino el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ya sabemos tuvo que renunciar porque la mayoría congresal, controlada por la señora Keiko Fujimori, no lo quería en el Congreso y no aceptaba su renuncia. Entró Vizcarra y disolvió ese Congreso, pensando elegir un mejor Congreso, que terminó declarando la vacancia de Vizcarra, y entró Francisco Sagasti para un periodo muy corto, que más o menos ordenó el país. Un país ya en crisis, un país en cuidados intensivos, un país que había atravesado una pandemia, un país con recursos limitados. Ese país se le entregó a Pedro Castillo, un profesor rural desconocido que de un momento a otro resultó siendo el ganador en la primera vuelta, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad, en lugar de alguien de centro o alguien de centro izquierda o centro derecha. Y quedaron los dos extremos. El radicalismo de Cerrón, en este caso representado por Pedro Castillo, y la ultraderecha representada por Keiko Fujimori. No se le reconoció como presidente. No se reconoció que había perdido las elecciones Keiko Fujimori. Toda la derecha se juntó y hasta el último momento no quisieron reconocer el triunfo de Castillo. Y cuando reconocieron, Castillo no tuvo la capacidad de entender que Perú Libre no había ganado las elecciones, que había perdido Keiko Fujimori, que es distinto. Y no buscó un gabinete de amplia base. No utilizó esa frase maestra que utilizan la gente de izquierda. El enemigo de tu enemigo es tu amigo, que también es una frase militar. No la utilizó y desperdició el apoyo que le habían dado fuerzas de centro derecha y centro izquierda para que gane el poder. Desperdició esa oportunidad y de ahí para adelante viene de tumbo en tumbo, enfrentando pedidos de vacancia, enfrentando censuras a sus ministros, enfrentando actitudes e insultos de los medios masivos de comunicación del país, que en base al criterio de libertad inventan noticias, generan rumores, ofenden al presidente, lo tratan de ladrón, de ignorante, de pillo, de criminal, sin haberse probado todavía ninguna de esas denuncias. Es un gobierno que trastabilea, un gobierno sin autoridad, pero es el gobierno del Perú. Y esta semana debe definirse si continúa o no en el mando. Hay dos posibilidades. La primera la debe jugar Pedro Castillo. A Aníbal Torres
de facto le han negado la confianza. Y al negarle la confianza de facto a Aníbal Torres, ha generado un nuevo Consejo de Ministros y ha puesto a la presidencia de ese Consejo de Ministros a una exministra que fue censurada en una oportunidad y que ha firmado como ministra el acta que acepta la renuncia de Aníbal Torres y que para algunos juristas es un acta inconstitucional. Entonces puede jugar a la segunda vacancia con Betsy Chávez para disolver el Congreso y convocar a elecciones para elegir un nuevo Congreso de la República. Y lo haría con lista propia, con lista Congreso. Un Congreso que, dígase de paso, está mucho más desprestigiado que la imagen del presidente de la República. La otra jugada es que se disuelva, que el Congreso dé la vacancia al presidente Pedro Castillo. ¿Cómo reaccionará la población? Sabemos que la aceptación al Congreso está por debajo de un dígito, o por debajo de 2 dígitos, está entre 7 y 8%, mientras que la aprobación al presidente de la República está subiendo del 25 al 30%. Es decir, hay más respaldo al presidente de la República que al Congreso. ¿Cómo reaccionará la población si dan la vacancia al Congreso? Eso tiene que medir el Congreso. Y eso tiene que ser parte del análisis de los actores políticos en el país. Además, hay que tener en cuenta que en los países de América Latina, en casi todos los países del mundo, hay unas fuerzas fácticas que, si bien es cierto, no tienen carácter de definir situaciones, son en el fondo quienes deciden situaciones. Nos referimos a las Fuerzas Armadas. Si toma la decisión Castillo de cerrar el Congreso, va a tener que contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas para que cierren el acceso al Congreso de la República, a la Plaza Bolívar, como lo hizo en su momento Fujimori, para que no entre nadie ahí y los congresistas se queden en casa. Y por el contrario, si tienen éxito los congresistas y logran la vacancia de Pedro Castillo, posiblemente Palacio de Gobierno amanecerá rodeado de tanques o de soldados que le pedirán cortésmente al presidente de la República que salga de Palacio de Gobierno porque va a entrar el nuevo presidente, el actual presidente del Congreso, para juramentar como presidente de la República. Esos son los escenarios que se pueden dar esta semana, porque va a ser crucial para ellos. Aprovechando además que estamos entrando en Navidad, la gente está distraída, pensando en otras cosas. Hay un mundial de fútbol, la gente está pensando en el fútbol y se pueden ir urdiendo una serie de maniobras de uno y otro lado. Esta es mi opinión. El Perú está casi en su crisis terminal. Esperamos que salga de esta crisis lo más pronto posible. Si estás de acuerdo, compártela. Si estás en contra, tienes todo el derecho a discrepar. Sígueme en Facebook, en Instagram
como Tambor de Opinión en TikTok. Sígueme en Crónicas de Polemarco. Nos vemos el miércoles.